placer estar con ustedes. Bueno, los invito a que vayamos a Gálatas. Vamos a ir buscando capítulo 5. Yo quiero traerles un tema hoy. Un tema que tal vez es muy común, que tal vez lo hemos escuchado infinidad de veces, en muchos mensajes devocionales y demás. Pero viendo la sociedad que nos rodea, cómo está el mundo, cómo están las iglesias, cómo están los púlpitos, y me refiero a cómo se habla desde ellos, y muchas cosas más que podemos ver en nuestro alrededor, y la dificultad que requiere este tema, que ya lo vamos a mencionar, algo está sucediendo. Entonces lo que yo quiero traer hoy, sí, es una alerta. Insisto, vamos a ir al Gálatas capítulo 5, y es un capítulo muy conocido, una de las cartas que más se estudia, pero este tema reviste una importancia y hemos tenido un acostumbramiento y se ha disimulado y nos consolamos tal vez o nos aliviamos con ciertas cosas, y este tema tal vez se predica mucho pero no se vive tanto, no se corrige los planteos que vamos a ver en general en este capítulo. Así que vamos a la lectura. Gálatas 5:1, no vamos a leer todo, pero estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Acá está nuestro tema. Sino servíos por amor unos a otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Repito este último versículo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis problema. Que quiero instalar hoy acá es el tema de la carne. Esto realmente es un problema, ¿sí? ¿Y qué es la carne? Saben que todo creyente, cuando digo creyente excluimos a la gente del mundo, a los inconversos, todo creyente, todo aquel que ha tomado a Cristo como su Salvador, todo aquel que le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, que lo han tomado como su Salvador, todos aquellos que hemos hecho eso y ahora somos hijos de Dios, tenemos tres problemas. Tenemos el problema del mundo que nos rodea, tenemos el problema de Satanás, que es un enemigo real, no es una nube, no es un poder oscuro ahí que anda dando vueltas, no es un sujeto ahí con un tridente, no, realmente es un ángel, y el ángel más poderoso que existe posiblemente, y el más sabio y más capaz. Tenemos al mundo, tenemos a Satanás que nos ataca, y tenemos la concupiscencia, muy relacionado con la carne. Eso es algo que está en nosotros, que a pesar de que el Señor ha hecho su obra en nosotros, todavía nuestro cuerpo no ha sido regenerado por completo. Así que todavía hay cosas que, impulsos, deseos, concupiscencia. En general la concupiscencia se asocia con algo malo. Hay un caso en la Biblia que se asocia a algo bueno, pero en general son deseos muy profundos asociados a cosas malas. Quiero hacer, quiero tener, anhelo, deseo, y eso me lleva a actuar en consecuencia. ¿Sí? Eso es la carne funcionando. ¿Y cómo es esto de la carne? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, con mayúsculas. Estamos haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Así que mi carne se opone al Espíritu, se opone a Dios. Mis deseos se oponen a Dios.
Y el Espíritu, Dios, es en contra de la carne y estos se oponen entre sí. Esto está bueno que suceda. Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces esto nos confirma que la carne, esos deseos, esos impulsos nos llevan a hacer lo que queremos. ¿Sí? Obviamente siempre con una connotación mala. ¿Sí? Porque cuando viene el Espíritu a vivir en mí, cuando somos salvos, cuando somos hijos de Dios, vamos a empezar a buscar a Dios. Pero vamos a tener eso que siempre nos está diciendo, a la noche me pongo a leer la Biblia, no, mejor veo una serie, ¿no? Voy a hacer esto, voy a la iglesia, no, mejor no vayas, descansá. Ese deseo, esas cosas que es como el cuerpo que a gritos nos dice y nos arrastra a hacer otras cosas, ¿no? Todos creo que entendemos esto. Pero un momentito nos vamos a ir de Gálatas. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Porque insisto, la carne es un tema que lo debemos haber escuchado varias veces, pero necesito que entendamos la gravedad de esta situación. Porque realmente es el gran problema de los creyentes. Realmente es lo que nos aleja de Dios, que empieza a pervertirnos, que nos aleja, que nos hace desistir de Dios y nos lleva por los malos caminos, las malas conductas. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Otra vez, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como inconversos. Uno más. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y esto es importante. Y capaz que estos versículos sí, los reconocemos y los conocemos y hasta tal vez algunos lo hemos memorizado. Pero entendemos el real peso de esto. Esto es terrible. Miren, un primer punto que podemos ver es que los carnales, versículo 1, aquellos que se conducen como los carnales, son como niños en Cristo. Habla de inmadurez. Si yo le doy lugar a la carne en mi vida, habla de que soy una persona inmadura, espiritualmente hablando. No he buscado avanzar en el espíritu, sino que sigo entreteniéndome con la carne. Porque son deseos, porque me agrada, me satisface, a pesar de que paga muy caro la carne. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y a veces pasa, hermanos, que seguimos dando vuelta en estos temas. Y ya vamos a ver más específicamente qué es la carne, con nombre y apellido cuáles son las acciones de la carne. Pero empecemos a hacer esta diferencia. Vemos que el espíritu es en contra de la carne, ¿sí? La carne habla de inmadurez espiritual. Quienes se abocan al espíritu, quienes avanzan en el conocimiento de la palabra de Dios, quienes se acercan cada vez más a Él en la oración, quienes progresan en el estudio y demás, somos los más maduros, son los más maduros. El yo mantenerme y darle lugar a la carne y no combatirla a la carne, entiendan esto, tenemos que empezar a combatir la carne, ¿sí? Empezar a dejar de lado la carne. Yo sé que esto me gusta y me lleva incluso a pecar la carne, porque al darle lugar es pecado. Si yo insisto en darle lugar, me alejo de Dios, ¿sí? Peco, me separa, soy inmaduro. Tenemos que empezar a dejar de lado esas cosas, ¿sí? Capaz que para unos va a ser unas cosas, para otros serán otras cosas. Pero este combate, esta lucha,
la tenemos que desarrollar todos y constantemente. No es que, bueno, listo, resolví este tema, perfecto, ahora a la otra carnecita más chica la puedo dar bolilla. No. Tenemos que estar nosotros en un proceso constante de depuración, en un proceso constante de avanzar hacia la santidad, hacia la santificación, el dejar de lado estas cosas, el dejar de lado la carne, esos deseos, esos anhelos, ¿sí? Es un proceso constante, diario, permanente. Lo hice cuando tenía una persona X, lo hacemos cuando tenemos 12, 13, 14, 15 años, dejamos algunas cosas, a los 20 vamos a dejar otras, a los 30 otras, a los 50. Toda la vida mientras estemos acá, esta lucha está establecida. Nuestro cuerpo siempre va a querer ir y tira hacia la carne, hasta que seamos restaurados totalmente por el Señor, totalmente perfeccionados. Un par de puntos más. Bien. Porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Bien, esto es un primer parámetro que nosotros podemos tener. Bien, yo hablé un poco en el contexto de la iglesia, ¿sí? O en el contexto personal. Le doy lugar a la carne en mi vida personal. Lo puedo hacer acá en la iglesia. Lo puedo hacer en mi familia. ¿Qué leímos recién? Y lo leí con mucho detenimiento e insisto, celos, contiendas y disensiones. Eso habla de relaciones personales. Ya no es solo personal, lo podemos llevar a la congregación. No solo personal, lo podemos llevar al ámbito familiar. Mi esposa y yo. Mi esposo y yo. Mis hijos, mis padres. Celos, contiendas y disensiones. Cuando hay celos, contiendas y disensiones, y vamos a encontrar un pequeño camino ahí, los celos nos van a llevar a las contiendas y a las disensiones, pero cuando tenemos estas cosas, hay carne en el medio. Cuando hay realmente rupturas graves en la congregación, peleas entre hermanos, peleas entre colaboradores, entre ancianos, entre encargados de áreas, entre creyentes con los ancianos, cualquier relación que se dé en la congregación y hay celos, disensiones, contiendas, hay carne en el medio. Alguien le está dando lugar a la carne. No digo que los dos, pero al menos uno en esa relación le está dando lugar a la carne. Mientras nosotros avanzamos en el Espíritu, se disuelven las diferencias, ya lo vamos a ver. En la medida que nos acercamos al Señor, esas problemáticas, complicaciones, empiezan a desaparecer porque convergemos al Señor. Cuando hay celos, contiendas y divisiones, hay carne, hay pecado. Alguien busca por su carne, busca por lo propio, busca por sus intereses, no por el del prójimo. Volvemos rápidamente a Gálatas. Lo leímos, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino la contraposición de la carne, que es servíos por amor los unos a los otros. Cuando avanzamos en la comunión, cuando avanzo en mi hermano, en asistirlo, en ayudarlo, en protegerlo, en aplicar mis dones en mis hermanos, porque daría para un estudio puntual sobre los dones, todos los dones espirituales, esas manifestaciones extraordinarias del Espíritu que cada uno de los creyentes tenemos, son siempre para actuar sobre un hermano. Los dones no son para mí. Los dones funcionan sobre los otros. Yo ejerzo mis dones sobre mis hermanos. El don de dar, el don de misericordia, el don de pastor, el don. Son 18 dones que se pueden estudiar, más o menos, según el autor. Cuando hay carne, cuando hay celos, divisiones, contención, hay carne, hay pecado. Le estoy dando lugar primero a mi parecer,
a mis deseos. ¿Sí? Así que yo les advertí al principio, les dije, este es un problema muy grave y a veces se lo suaviza, ¿sí? Lo vamos a disimular. No. En realidad combato la verdad, ¿sí? Tenemos diferencias, pero es porque tengo que luchar por esta cuestión que es muy importante. Hasta tal vez busco amparo bíblico para esta discusión. Esto trae grandes problemas. Trae, y ya lo vamos a ver, rupturas, divisiones. Iglesias que se han separado porque empezaron con un problemita, ¿no? Mejor el púlpito acá y no, mejor allá, no, mejor acá, ¿sí? No, ese es mi banco, no, si yo siempre me senté, es mi banco, ¿cómo? Siempre que ha habido grandes decisiones, divisiones, se ha dado porque las cosas han empezado en general por detalles, por algunas cosas chicas, pero como hay cosas atrás, hay carne atrás, hay deseos, hay anhelos propios, y dejo de lado a mis hermanos, le doy lugar a mi concupiscencia, a la carne, se proyectan a toda la iglesia, se empiezan a armar bandos, lo leímos recién, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, bandos. Pablo se agarraría la cabeza, no lo vemos, no lo sabemos, pero yo me lo imagino Pablo que me diciendo, no, hermanos, no puede haber celos, no puede haber iras, no puede haber contiendas, no puede haber divisiones, eso implica carne. Cuidemos eso. Obviamente en el ambiente iglesia, en el ambiente familiar, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, ¿entendemos la gravedad de este tema? Destruye todo. Puedo acabar mi matrimonio por darle lugar a la carne. Puedo acabar mi relación en la iglesia por darle lugar a la carne. Se puede separar la iglesia, me puedo ir, puedo hacer que gente se quiera ir de la iglesia. Esto es gravísimo. Esto es muy dañino para los hermanos. Cuando veamos alguno de estos efectos, celos, disensiones, divisiones, hay carne, busquemos solucionarlo. Acerquémonos más a los hermanos, busquemos más en su palabra. Esto no puede tener lugar entre creyentes. Vuelvo rápidamente porque quiero dar dos detalles que vemos en 1 Corintios, ahí como les decía. De manera, dice el versículo 1, que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. No estábamos hablando de un lugar que estaba lleno de inconversos, una iglesia con inconversos. No se le estaba hablando a una plaza a la gente. Se estaba hablando a una iglesia, con miembros de una iglesia, con personas salvas. Se le hablaba a creyentes que se comportaban carnalmente. Eso es comportamiento como del mundo. Por eso vemos que dice, el versículo 3, que no soy carnales, al final, y andáis como hombres. Estamos teniendo comportamientos como si fuéramos del mundo. Parece que no hubiera estado la salvación en nosotros. ¿Entienden lo descabellado de darle lugar a la carne? Nos comportamos como si no fuéramos salvos. Cuando yo busco lo mío, cuando yo dejo de lado a mi familia, a mis hermanos, al contexto que quieran verlo, ¿sí? Le doy lugar a la carne, me comporto como si fuera un incrédulo. Me comporto como si el Señor no hubiera hecho nada en mí. Y perdónenme tal vez la euforia con este tema. Yo lucho todos los días buscando resolver temas míos de la carne. Necesitamos todos hacerlo. Todos tenemos problemas de estos. Los efectos de permitir que la carne siga avanzando y prosperando en nuestras vidas es nefasto. Realmente es para atender este tema y empezar a solucionar cualquier cosa en mi vida. Cosas que veo y no debería ver, lugares a los que concurro y no debería concurrir, conversaciones que tengo y no debería tener. ¿Cuántas cosas? Cada uno piense en lo que puede estar haciendo, en lo que puede estar pensando, a dónde puede estar yendo, lo que puede estar mirando. Cuidemos nuestra santidad. Avancemos en la santificación. Ese es un proceso que el Señor desarrolla en nosotros. Solos no lo vamos a poder hacer. Solos no podemos quitar la carne de nuestra vida.
el Señor tiene que hacer su obra. Vamos a avanzar un poco sobre eso. Volvemos a Gálatas 5. Bien. Vimos que un efecto grave son los celos, las contiendas y las divisiones. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estas conductas, os mordéis, os coméis, son conductas de las fieras salvajes. Los animales se conducen de esta manera. Los animales andan a los mordiscones, se defienden a los mordiscones, se comunican incluso con mordiscones. ¿Sí? Un perro se molesta a otro, el tarascón es algo ahí inmediato. ¿Sí? Comerse uno a otro. ¿Esto qué nos quiere decir? Leíamos recién y sacábamos la conclusión de que creyentes en la iglesia, en Corinto, se comportaban como inconversos. ¿Qué nos dice esto? Que comportarnos, darle lugar a la carne, es como comportarnos como animales, por la destrucción que provoca en los hermanos. Os mordéis y os coméis. Procurad, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto quiere decir, consumirse uno a otro habla de destrucción. Si yo, vamos a arrancar un pequeño proceso, le doy lugar a la carne en mi vida, empieza a prosperar la carne en mi vida, le empiezo a dar lugar cada vez más a mis deseos, a mis intenciones. ¿Qué pasa? Yo tengo anhelos y deseos y me gustan cosas. Les dije recién, se sentaron en mi banco. Toda la vida me senté en mi banco. Es mi banco. ¿Sí? Quiero mi banco. Los celos son eso. ¿Sí? Es querer algo que ya lo tengo y está peligrando. O algo que no tengo, anhelarlo. Esos son celos. Los celos llevan a las contiendas. Ahora voy a ir por mi banco. Me voy a empezar a pelear. ¡Ey! Era mi banco. ¿Qué pasa? ¿No? Y voy al tema tonto del banco por ser simple en el ejemplo, pero esto llévenlo a cualquier cosa, ¿no? Era mi ministerio. Era mi clase de la escuela bíblica. Era mi derecho. ¿Cuántas cosas, no? Simples, graves. ¿Cómo terminan todas? Disensiones, divisiones, nos empezamos a morder, seguimos comiéndonos, nos destruimos. Procuren no destruirse. Mirad, dice el pasaje, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto termina mal, termina con relaciones rotas, iglesias divididas, matrimonios rotos, separados, con todo lo que queda en el medio, hijos, relaciones, familias. Darle lugar a la carne es destrucción. Esta es la obra excelente de Satanás, ¿sí? Él busca matar, él busca destruir y obviamente aprovecha de esto que tenemos en nosotros. Hermanos, insisto, no a la carne. Basta con la carne. Sea más chico, más grande el problema, empecemos a combatirlo ya. No, el último gustito que me doy, no, basta. No miro más eso, no voy más ahí. Esa amistad no la tengo más. Pedimos al Señor que nos ayude. Solos no podemos. Es más, capaz que ya lo hemos tratado de hacer y hemos visto que no lo podemos cambiar. Yo les aseguro que con el Señor, con la asistencia del Espíritu, podemos doblegar hasta las cosas más enquistadas en nosotros. Hasta esos deseos o esos pecados
que están más instalados en nosotros y son irreversibles. El Señor lo puede hacer en nosotros. Tenemos su asistencia. Trabajemos. Busquémoslo al Señor. No nos sentamos en la reposera y esperamos que el Señor venga a hacer las cosas, no. Lo buscamos, avanzamos en su palabra, consultamos a hermanos expertos, a los ancianos, demás, que nos den ayuda. Oramos al Señor. El Señor nos asiste. Decía Samuel Pérez Millos, la consecuencia de la carnalidad son las contiendas en la iglesia. Las conclusiones que veníamos sacando. Les leo a Schiller. El morderse y devorarse mutuamente es más que la exteriorización y el resultado de una esclavitud interior. Es una frase compleja, pero no importa. El morderse y devorarse mutuamente es más que la exteriorización del resultado de una esclavitud interior. Si yo me muerdo, yo como a los hermanos, o quien sea, implica la exteriorización de algo que está pasando adentro. De la carne que está funcionando adentro. Que le estoy dando lugar a la carne. Dice que presume de piadosa esa esclavitud. Yo le doy lugar a la carne, pero hasta la puedo presumir de piadosa, ¿no? No. Yo estoy combatiendo algo legítimo. Tengo la Biblia acá, ¿no? Esto está bien. Entonces voy a pelear y voy a tratar mal y a la fuerza voy a avanzar y voy a hacer lo que haga falta. Se presume de piadosa y tiene a su favor toda la apariencia del celo de Dios. Parece celo de Dios, pero en contra toda la verdad. Ahora vamos a ver cómo se conduce una persona por el Espíritu. Vamos ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Saben qué? Lo vamos a traducir un poquito mejor. Perdón, no es porque yo sea un grosso, muchos comentaristas caen en la misma cuenta. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaceréis o no satisfaréis los deseos de la carne. ¿Saben qué? En la medida que yo ando en el Espíritu, como consecuencia, no es que dice, no, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, no. Anden en el Espíritu y como consecuencia no van a satisfacer los deseos de la carne. ¿Entendemos esto? Esto lo asegura la palabra. No es que dice, miren, traten de, de andar en el Espíritu y a veces les va a salir bien que no le van a dar lugar a la carne. No. Avancemos en ser llenos del Espíritu, en andar en el Espíritu y les aseguro, la palabra, no lo aseguro yo, la palabra nos asegura que vamos a dejar de darle lugar a la carne. Así que nuestra tarea principal es andar en el Espíritu. Avancemos más. Leímos 17 y 18. Vamos al 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Algunas son distantes, ¿no? Sigamos. Idolatría, hechicería. Distante. ¿Quién tiene un becerro de oro en la casa y lo adora? ¿No? Nadie. Esperen, todo lo que le quite el lugar a Dios es idolatría. Si yo le doy más importancia a un deporte antes que a Dios, es idolatría. Si yo le doy más importancia a lo que sea antes que a Dios, es idolatría. Así que, se acerca a mí. Idolatría es carne, hechicería. Enemistades es carne. Pleitos es carne. Celos es carne. Iras es carne. Contiendas es carne. Discúlpenme el énfasis, pero ¿me entienden? Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Entienden esto? No podemos practicar la carne. El punto acá es que no haya una ejecución recurrente del pecado o de este deseo que yo llevo adelante. Si yo practico la carne en mi vida, eso es avanzar en la carne, eso es alejarme del Espíritu. Eso habla de personas que no heredan el reino de Dios. Eso habla de que son los inconversos los que son gobernados por la carne, por Satanás y siguen al mundo. El creyente no puede ser dominado, no puede practicar la carne, el pecado. ¿Entendemos, hermanos? Avancemos, les insisto, es un trabajo diario y muy arduo y muy difícil, pero en el Señor
se puede hacer. Realmente vamos a empezar a cambiar grandemente nuestra vida. Así como les digo que la carne trae celos, trae iras, trae conflictos, divisiones, el andar en el Espíritu trae unidad. Amputa los celos, amputa las divisiones, se acaban los problemas en la medida que andemos en el Espíritu, lo cual nos acerca a Cristo, la cabeza de la iglesia. Pasó bastante el tiempo. Vamos con un último pasaje. Santiago 3. Bien, una cosa ahí que tendríamos que haber seguido leyendo un poquito. Los frutos de la carne, los leímos, ¿sí? Y las herejías, idolatría, etc. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. 9 son los frutos del Espíritu. Si nosotros le damos lugar a la carne, ahí sabemos lo que es el resultado. Ira, celos, disensiones, idolatría, etc. Pero cuando avanzamos en el Espíritu, el amor empieza a brotar, ¿sí? El gozo, la alegría, la paz, la bondad, la benignidad, bueno, los 9 frutos que dije recién, ¿sí? Así que acercarme a la carne, ya sabemos a dónde nos lleva. Avanzar con el Señor, avanzar hacia el Espíritu, esto crece descomunalmente, empiezan a desaparecer todos los efectos de la carne. Vamos con Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mitáis contra la verdad. Esto es un poco lo que leíamos en la frase, ¿sí? Perdón, hago un paréntesis. En esa frase de Schlier, ¿sí? A veces, con motivos, con muy buenas razones, con motivos muy espirituales, aparentemente, voy a empezar a defender cosas, voy a empezar a defender mis deseos. Les voy a dar apariencia de verdad, ¿sí? No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Si realmente esto viene del Espíritu, viene de la unidad de Dios, las divisiones desaparecen. Miren, sigamos leyendo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, cuando le doy lugar a la carne. Esta sabiduría, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, esta parte es buenísima, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Epa. ¿Le estoy dando lugar al Espíritu? ¿Estamos avanzando en las situaciones y las problemáticas de la iglesia? Primeramente pura, después es pacífica. Esa situación tiene que ser pacífica si es gobernada por el Espíritu. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Miren, un último punto, esto da para seguir escarbándolo y sacar muchas más conclusiones, pero miren lo que dice al final, dice llena de misericordia, esta sabiduría que es de lo alto, ¿no? Llena de misericordia y de buenos frutos, llena de buenos frutos. ¿Saben qué pasa? Esto no queda solo en la teoría. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, cuando somos llenos del Espíritu, ¿qué quiere decir ser llenos del Espíritu? Que todas las áreas de nuestra vida se las damos al Espíritu para que las controle. El Espíritu empieza a avanzar cada vez más en el control de nuestro ser. Cuando hacemos eso, aparecen todos estos efectos y empezamos a ser llenos de frutos. Ya vimos el fruto del Espíritu, pero acá habla de frutos de resultados. No queda esto solo en la teoría. Si yo avanzo en el Espíritu, avanzo en el conocimiento de Dios y en aplicar ese conocimiento, empieza a haber resultados.
empiezo a sacar la carne de mi vida. Empiezan a desaparecer los celos, empiezan a desaparecer las divisiones y las contiendas. Esto está claro. En la palabra no lo es condicional, y depende, a veces sí, a veces no. Esto es un resultado innegable. Démosle lugar al Espíritu y las cosas prosperan. Démosle lugar al Espíritu y todos vamos a empezar a desarrollar los frutos del Espíritu. Y vamos a alcanzar, en Efesios 1 habla de la iglesia como la plenitud de Cristo. ¿Es nuestra iglesia la plenitud de Cristo? ¿Nuestra iglesia desborda a Cristo? Cada miembro, la mayoría de ellos desborda a Cristo, el amor de Cristo, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, ¿o no? Acerquémonos más al Señor. Avancemos más en andar en el Espíritu. Y todas estas dificultades, todos estos frutos de la carne desaparecen. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias por la invitación. Bueno, agradecemos al Señor la bendición de haber compartido una vez más su palabra en esta mañana, en un tema tan profundo, tan necesario como es el tema que Marcos propuso en esta mañana, que pensemos todos juntos. Andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, y no demos satisfacción a las obras de la carne. Esto es un tema de todos los días. Todos estamos batallando diariamente contra nuestras limitaciones personales, que son muchas. Y estas cosas de celos, contiendas, propias de la naturaleza que Cristo combatió allí en la cruz del Calvario. Gracias, Marcos, por este tema. Nos quedamos cada uno de nosotros pensando en esta día lucha que tenemos que dar. El problema es que a veces no la damos y dejamos pasar. Y este es un grave error, hermanos. Tenemos que luchar yo primero, contra nuestras limitaciones que la carne impone. Oramos al Señor, ponemos de pie, terminamos orando al Señor y agradeciendo por la palabra que hemos recibido en esta mañana. Padre Santo, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir juntos. Gracias por el tiempo de alabanza que nos has permitido tener, mirando al Señor de la creación. Y gracias por la palabra, Padre, que nos has traído para que pensemos en aquellas cosas que dificultan nuestra vida espiritual y nuestra relación hermanable. Padre, cuídanos de nuestra carne. Que escuchemos el llamado que tú nos haces hoy para andar en el Espíritu y no dar satisfacción a las obras de nuestra carne. Padre, ayúdanos. Es un mensaje vigente, es un mensaje necesario para que evitemos muchos problemas, Padre, que podemos evitar. Gracias por tu palabra, gracias por tu persona, y oramos para que esta palabra haga la obra en cada uno de nosotros. Y si hay alguno presente hoy que no conoce a Cristo como Salvador personal, oramos para que esta palabra les ilumine y les lleve a este bendito conocimiento. Llévanos con paz, Padre, en esta mañana, y bendícenos en la semana, en nuestras tareas, y permítenos el martes poder unirnos al Zoom y compartir juntos el tiempo de oración. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén.